Hola, espero estén teniendo un lindo día. Bueno, en esta sesión vamos a tratar el tema falla renal sistema Prisma. El sistema Prisma se utiliza en pacientes en estado crítico con lesión renal aguda. Por ello, vamos a tener una breve introducción. Lesión renal aguda. Se refiere a una disminución abrupta de la función renal que resulta en la retención de urea y otros productos de desecho nitrogenados y en la desregulación del volumen extracelular y los electrolitos. De acuerdo a las pautas CADIGO, la lesión renal aguda se define como cualquiera de los siguientes: aumento en la creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos sobre decilitro en 48 horas, aumento en la creatinina sérica mayor a 1.5 de la basal dentro de los 7 días previos, o volumen urinario menor a 0.5 mililitros por kilogramo hora en 6 horas. Ahora vamos a hablar un poco de epidemiología. La incidencia global de la lesión renal aguda es de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la incidencia en la unidad de cuidados intensivos varía entre 35 a 50% y tiene una tasa de mortalidad muy alta, variando de 40 a 60%. Los cuadros de sepsis son la principal causa de lesión renal aguda en terapia intensiva, aunque otras enfermedades pueden desencadenar un cuadro de lesión renal aguda como traumatismo, cirugía cardíaca, insuficiencia cardíaca, cirugías, enfermedades autoinmunitarias, ingesta de fármacos, etc. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con lesión renal aguda pueden tener una variedad de presentaciones clínicas muy amplia, entre ellos síntomas y signos que resultan directamente de la función renal disminuida, que típicamente incluyen edema, hipertensión, desequilibrio electrolítico, acidosis, sangrado, infecciones y o disminución de la producción de orina o, en casos graves, anuria. Diagnóstico. La clínica va a sugerir el diagnóstico, pero se va a establecer finalmente al demostrar un aumento en la creatinina sérica y o una disminución en la producción de orina. Esta medida se va a usar clínicamente para evaluar el grado de lesión renal, para seguir el curso de la enfermedad y para evaluar la respuesta al tratamiento. Y toda la evaluación posterior se va a dirigir a determinar la causa subyacente de la lesión renal aguda para permitir el manejo rápido. Bueno, la evaluación de los pacientes con una creatinina elevada va a incluir la historia cuidadosa y el examen físico, la evaluación de la función renal mediante la estimación de la tasa de filtración glomerular, un examen cuidadoso de orina mediante pruebas químicas cualitativas y el examen microscópico, lo cual nos va a permitir reducir el diferencial, imágenes radiográficas de los riñones, así como pruebas serológicas y diagnósticos de tejido con biopsia renal si la evaluación no invasiva no es suficiente para el diagnóstico. Existen para estadificar la lesión renal aguda varias clasificaciones. La AKI la estadifica en 3 grados y la escala Rifle la estadifica de acuerdo al riesgo, daño, insuficiencia, pérdida y final. Y en la escala Rifle se utiliza la estimación de la tasa de filtración glomerular. Tratamiento. El tratamiento de la lesión renal aguda varía desde la protección renal hasta la terapia de reemplazo renal. Sin embargo, la lesión renal aguda en la unidad de cuidados intensivos es habitualmente un componente de la falla orgánica múltiple, en donde la terapia de reemplazo renal se requiere comúnmente. Existen indicaciones urgentes, entre las que se incluyen sobrecarga de fluido refractario, hipercalemia severa, que se define como una concentración de potasio en plasma mayor a 6.5 miliequivalentes o un aumento rápido de los niveles de potasio, signos de uremia,
como la pericarditis, las encefalopatía o una disminución inexplicable del estado mental. Acidosis metabólica severa, considerada un pH menor a 7.1, y ciertas intoxicaciones por alcohol y drogas. ¿Qué son las terapias de reemplazo renal? Se refiere a terapias que purifican la sangre en forma extracorpórea, sustituyendo la función renal. Existe una gran cantidad de modalidades disponibles en las que se incluyen hemodiálisis intermitente, terapias continuas de reemplazo renal y terapias híbridas en las que se incluye el reemplazo renal intermitente prolongado, la diálisis sostenida de baja eficiencia y la diálisis de duración extendida. Las guías de práctica clínica CADIGO sugieren que para la lesión renal aguda se utilice la terapia de reemplazo renal intermitente y continua como terapias complementarias en estos pacientes. A pesar de que los estudios sugieren que la supervivencia y la recuperación de la función renal son similares en ambas modalidades, actualmente, debido a que la inestabilidad hemodinámica se presenta en muchos pacientes, el tratamiento de elección es la terapia renal de reemplazo continuo, la cual es particularmente beneficiosa para pacientes hemodinámicamente inestables que requieren una administración continua de líquidos de gran volumen, como medicamentos intravenosos múltiples o nutrición parenteral total. Por otro lado, en los pacientes con lesión cerebral aguda o insuficiencia hepática fulminante, la terapia continua puede estar asociada con una mejor preservación de la perfusión cerebral. Esto se debe a que es más probable que la hemodiálisis intermitente empeore el edema cerebral a través de una disminución de la presión arterial media, que causa vasodilatación cerebral compensatoria, y a través de una eliminación rápida de la urea que resulta en un desplazamiento de agua hacia el espacio intracelular. ¿Cuáles son las modalidades de la terapia de reemplazo renal continua? Bueno, tenemos 4. La ultrafiltración lenta continua, la hemofiltración continua venovenosa, la hemodiálisis venovenosa continua y la hemofiltración venovenosa continua. La elección de la modalidad va a depender de la disponibilidad, también de la experiencia del médico y del grado en que se deben eliminar los solutos y o fluidos. Sistema Prisma. ¿Por qué es tan importante el sistema Prisma? Algunos autores han informado de una mayor sobrevivencia de pacientes tratados con técnicas de hemofiltrado de alto volumen, entre los que destaca el sistema Prisma. El sistema Prisma es un sistema integrado para el manejo continuo de fluidos, terapias de reemplazo renal e intercambio terapéutico de plasma. Está indicado para la extracción continua de solutos y líquidos en pacientes con lesión renal aguda o sobrecarga de líquidos, y para el intercambio terapéutico de plasma en pacientes con enfermedades en la que esté indicada la extracción de componentes plasmáticos. El sistema Prisma consiste en la unidad de control Prisma y en un set Prisma desechable. La unidad de control Prisma está compuesta por el monitor con el programa inteligente, 4 bombas, una para la sangre, otra para el líquido dializante, la tercera para el líquido de reinyección y la cuarta para el líquido efluente. También contiene 3 balanzas para el peso de líquidos, el dializante, el de reinyección y el de efluente, y un sistema de anticoagulación. En cuanto al set Prisma desechable, hay 2 tipos de sets desechables: el set posterior a la dilución, el cual proporciona la adición de solución de reemplazo después de que la sangre sale del filtro, y el set de predilución, que permite agregar una solución de reemplazo antes de que la sangre ingrese al filtro.
El sistema Prisma nos permite mantener un control metabólico, la eliminación de los fluidos, tener un control de ácido-base y un equilibrio de los electrolitos. En el monitor de la máquina se van a efectuar todas las operaciones a través de la pantalla táctil con el software de apoyo. El usuario va a colocar el set Prisma siguiendo los pasos que le informa la pantalla, la cual indica de manera automática errores o aciertos. En esta se observa el balance del líquido de las 3 básculas de los flujos de diálisis, reinyección y efluente. El conjunto de alarmas va a controlar la coagulación del sistema y del paciente, así como la obstrucción o conmutación del hemofiltro. También avisa de cambios en las bolsas de diálisis. La máquina se autoevalúa cada 2 horas para seguridad del paciente y el equipo se conecta a 2 accesos venosos o a un catéter de doble línea. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema Prisma? Se resume en que se carga y prepara el set Prisma automáticamente, bombea la sangre a través del flujo de sangre del set, ofrece una solución anticoagulante en el flujo sanguíneo, controla la pérdida de líquidos o pérdida de plasma del paciente, bombea la solución de reemplazo estéril, líquido iodializado estéril, supervisa el sistema y alerta al operador de situaciones anormales a través de las alarmas. Se sigue entonces una serie de pasos, se determina la modalidad a utilizar de acuerdo a la enfermedad, se calcula la anticoagulación, se prepara la máquina con solución, se ajusta el flujo de bomba sanguíneo, se elige el líquido de sustitución y el líquido de diálisis, se ve el volumen de extracción y se solicitan estudios de laboratorio de acuerdo a lo que se necesite. El operador selecciona la terapia deseada durante el procedimiento de configuración. El sistema Prisma proporciona las siguientes modalidades: ultrafiltración lenta continua, que proporciona eliminación de líquidos al paciente por ultrafiltración; hemofiltración continua venovenosa, que proporciona eliminación de solutos por convección; hemodiálisis venovenosa continua, que proporciona aclaramiento de solutos por difusión; hemodiafiltración venovenosa continua, que proporciona eliminación de solutos por convección y difusión. Estos últimos 3 pueden proporcionar la extracción de líquidos del paciente si se desea. Y existe una última modalidad que ofrece como opción el sistema Prisma, que es el intercambio terapéutico de plasma, el cual proporciona intercambio de plasma por filtración de membrana. En este pequeño recuadro podemos ver las diferencias entre las características que tienen los diferentes tipos de modalidades. Como podemos apreciar, una de las diferencias es el método de eliminación de solutos. En algunos es la convección y en otros la difusión. La difusión consiste en el transporte pasivo de solutos a través de la membrana del dializador y se produce por la diferencia de concentración entre ambos compartimientos. Y la convección consiste en el paso simultáneo a través de la membrana de diálisis del solvente, acompañado de solutos bajo el efecto de un gradiente de presión hidrostática. La modalidad se puede escoger, o más bien se debe escoger de acuerdo a la enfermedad que tiene el paciente. Algunas sugerencias son que la hemofiltración venovenosa continua se puede utilizar para el manejo de líquidos en pacientes que tienen oliguria, pacientes que tienen raptomiólisis y para la eliminación de moléculas de mediano tamaño. Hemodiálisis venovenosa continua se puede utilizar para pacientes con uremia y que necesitan eliminación de solutos. La hemodiafiltración venovenosa continua para pacientes que necesitan manejo de fluidos, para pacientes que tienen sepsis, para la eliminación de moléculas de bajo peso molecular y para la eliminación de solutos. Y la ultrafiltración lenta continua sirve
o es útil más bien para el manejo de sobrecarga hídrica y equilibrio de volumen en el caso, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca congestiva. Todo el protocolo debe abordar los componentes clave de la prescripción, incluidos el acceso vascular, la anticoagulación, la modalidad, la dosis y las soluciones que se van a emplear. Tomar decisiones con respecto a estos componentes va a fomentar la coherencia y mejorará la calidad de la terapia. Acceso vascular. Un acceso vascular que funcione bien es crítico para mantener la función del circuito, ya que la terapia de reemplazo renal continua no va a funcionar adecuadamente con un acceso subóptimo. Se requiere un acceso vascular confiable capaz de flujos sanguíneos de al menos 200 a 250 mililitros por minuto. El estándar es utilizar un catéter de diálisis de doble luz, con túnel o sin túnel. El sitio preferido del acceso al catéter es la vena yugular interna derecha, aunque se puede usar la vena femoral si es necesario. La vena subclavia debe evitarse si es posible, ya que los catéteres subclavios se han asociado con estenosis del vaso subclavio. Anticoagulación. Las opciones comunes para la anticoagulación incluyen la anticoagulación regional con citrato y la heparina no fraccionada sistémica, aunque se pueden utilizar otros anticoagulantes. Por ejemplo, en pacientes que padezcan trombocitopenia secundaria heparina, una opción es argatroban. Algunos pacientes tienen riesgo de sangrado debido a su estado clínico. Estos pacientes pueden no requerir anticoagulación. Y sería en estas situaciones: plaquetas menor a 70.000, un tiempo de tromboplastina parcial mayor a 65 segundos, un INR mayor a 2, una coagulación intravascular diseminada o hemorragia espontánea mayor. Sin embargo, la decisión la va a tomar el médico, de acuerdo a su juicio clínico. La dosis que se prescribe es para mantener una tasa de flujo de efluente de aproximadamente 25 mililitros por kilogramo por hora, para tener una tasa mínima de efluente de 20 mililitros por kilogramo hora durante un periodo de 24 horas. No se recomienda que sea de mayor intensidad, ya que no se ha observado que tenga una mejor supervivencia o beneficios clínicos. La fracción de filtración es la fracción de agua que se elimina de la sangre y se debe mantener menor a 20%, ya que las fracciones más altas se asocian con un aumento de la coagulación del circuito por la hemoconcentración y las interacciones proteína-membrana de la sangre dentro del hemofiltro. Algunas excepciones pueden ser pacientes con trastornos metabólicos graves, como en caso de una hipercalemia o acidemia. En estos casos se va a requerir una corrección más urgente durante 24 a 36 horas y se va a empezar con una dosis más alta. Por ejemplo, en algunos pacientes con acidemia metabólica grave, se va a comenzar con un flujo de efluente de 35 a 60 mililitros por kilogramo hora hasta que la acidosis se corrija parcialmente. Una vez que se mejoran los trastornos metabólicos, se va a disminuir la dosis a la dosis prescrita, aproximadamente 25 mililitros por kilogramo hora, de acuerdo con las guías CADIGO. La tasa de flujo sanguíneo para pacientes que reciben anticoagulación se debe tratar de mantener una tasa de flujo sanguíneo de 200 mililitros por minuto, y los que no reciben anticoagulación puede ser necesario un mayor flujo de sangre, que va de 250 a 300 mililitros por minuto, para mantener la permeabilidad del catéter y la vida útil del circuito. Las tasas de flujo sanguíneo superiores a estos rangos pueden disminuir la vida útil del circuito, ya que el acceso vascular a menudo no puede soportar estas tasas de flujo sanguíneo más altas durante muchas horas o días en pacientes críticos.
Las soluciones pues se van a elegir de acuerdo a las necesidades del paciente. Existen múltiples soluciones disponibles con concentraciones variables de electrolitos y de glucosa. La tasa de extracción de líquidos del paciente, bueno, el objetivo es un balance de líquidos que va hasta negativo de 200 a 250 mililitros por hora, lo que va a producir un balance negativo de líquido en 24 horas de incluso 4 a 6 litros. Ocasionalmente se va a suspender la extracción de líquido del paciente por completo para permitir un balance positivo de fluidos. A medida que se extrae líquido y se logra un equilibrio neto negativo, los médicos deben controlar el estado hemodinámico del paciente y retrasar o suspender la extracción de líquido si hay signos de intolerancia, como disminución del gasto cardíaco, un aumento progresivo y preocupante de necesidades de vasopresores, entre otros. El monitoreo de laboratorio se realiza porque necesitamos supervisar los electrolitos y el estado ácido-base cada 6 a 12 horas inicialmente. Si permanece estable con cambios o variaciones mínimas, a las 24 y 48 horas se va a reducir hasta supervisión cada 12 a 24 horas. Descontinuación de la terapia. Generalmente la terapia de reemplazo renal se continúa hasta que el paciente manifieste evidencia de recuperación de la función renal. Muy a menudo esta recuperación se evalúa a base de datos empíricos. Por ejemplo, en pacientes oligúricos, la manifestación primaria de recuperación pues, va a ser un aumento de la producción de orina. Sin embargo, pues en pacientes que no son oligúricos, este hallazgo no va a estar presente. Entonces, la recuperación de la función renal también puede manifestarse por una disminución progresiva en la concentración de creatinina sérica después de alcanzar valores estables. Se puede obtener una evaluación más objetiva de la recuperación de la función renal midiendo el aclaramiento de creatinina. Y bueno, pues estos son algunos aspectos de lo que es el sistema PRISMA y de las terapias de reemplazo renal en los pacientes críticos. Muchas gracias por su atención.